Vamos a hablar en el vídeo de hoy sobre el posible gobierno de Nefertiti, no como reina, que es como se la suele conocer, sino como faraón. ¿Llegó Nefertiti a ser faraón de Egipto, como hubo otras mujeres que sí fueron faraón de Egipto en toda regla, como tenía que nombrarla, Hatshepsut? Pues de eso vamos a hablar precisamente en el vídeo de hoy, pero permíteme que haga un pequeño paréntesis. Los que venís siguiendo mis vídeos desde hace un tiempo sabéis que he estado unos meses de descanso, pues hola, ya he vuelto. Voy a estar subiendo un vídeo al mes, me encantaría subir más, pero por temas de trabajo y de tiempo no puedo. De todas maneras, voy a estar también por ahí por Instagram de nuevo, así que si no me sigues por allí, soy @lauraegiptología. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con Nefertiti. ¿Fue faraón de Egipto? ¿No fue faraón de Egipto? ¿Qué pasa en Egipto después de Akenatón? Este vídeo realmente va a ser la continuación de un vídeo anterior que subí hace unos meses sobre Akenatón 100%, donde profundizamos un poco más en la realidad del gobierno de Akenatón, que no se suele mencionar mucho en divulgación, así que si no has visto ese vídeo, pues está disponible en mi canal, puedes ir corriendo por ahí a verlo. Y si lo que quieres es saber más sobre qué pasa después de Akenatón y qué pasa con Nefertiti, pues quédate, vamos a por ello. A modo de un gran resumen, resumiendo muchísimo y más de lo que deberíamos, sabéis que Akenatón fue un faraón de Egipto que gobernó, pues digamos, a finales de la dinastía 18 y que vino a suponer un antes y un después realmente para la historia de Egipto a nivel artístico, a nivel conceptual. Se le conoce como el faraón revolucionario, ¿no? Porque llevó a cabo una serie de reformas religiosas y políticas, como os comentaba antes, supusieron un antes y un después. Si bien hay antecedentes y no es todo una revolución per se porque se vuelva loco y de repente sea totalmente innovador, todo tiene sus antecedentes. Esos antecedentes te los comento en ese otro vídeo. Así que no voy a hablar de eso ahora, pero sí lleva a cabo una serie de reformas religiosas y políticas por las que establece a un nuevo dios principal en Egipto sobre todos los demás, prohibiendo incluso el culto a algunas divinidades egipcias que tradicionalmente en esta etapa habían sido muy importantes, como Amon-Ra. Amon-Ra se prohíbe su culto, de hecho, y como digo, establece un nuevo dios como el dios casi único, podríamos decir, aunque hay otras divinidades que no se persiguen, y ese dios vendría a ser el disco solar, el dios Atón, que reconocemos fácilmente porque se representa como un disco del cual salen bracitos con manos que sostiene normalmente el símbolo famoso Ankh. En esta nueva cosmovisión de Akenatón, digamos que aparecen tres figuras fundamentales a nivel religioso: la de Atón, que ya os comentaba, junto con dos más que vendría a ser Akenatón y Nefertiti. La figura de la familia o de la pareja real ocupa un lugar preponderante en esa narrativa mitológica y política en este nuevo Egipto que él está generando. Pero, ¿qué pasa después de Akenatón? ¿Sabemos de qué muere Akenatón? ¿Y qué pasa inmediatamente después? Todos conoceréis que el gobierno más famoso después de Akenatón es el gobierno de Tutankamón. Aquí tengo una réplica de su máscara. Pero realmente, entre Akenatón y Tutankamón hay dos gobiernos misteriosos por ahí de los que se habla muy poco, porque realmente hay muchas preguntas, muy pocas respuestas, pero que es realmente atractivo para cualquier persona, tanto si te dedicas a esto como si no. Es una etapa tan misteriosa que atrapa. Realmente atrapa. Y me gustaría hablaros de esos dos gobernadores, o de esos dos gobernantes, mejor dicho. El primero de ellos se llama Esmencarra, que probablemente os sonará el nombre. No se sabe muy bien qué relación tenía Esmencarra con Akenatón. Es posible que fuera un hijo suyo mayor o que fuera un hermano. No lo sabemos muy bien. Hay hipótesis que consideran que la momia de la tumba KV55 del Valle de los Reyes, esta que tenéis en pantalla, podría ser la momia de Esmencarra y no la momia de Akenatón, como se suele decir, pero de nuevo muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué podemos saber más sobre esta figura misteriosa? Esmencarra, ¿era un hombre? ¿Era una mujer? Tradicionalmente en la egiptología, estudiando los primeros registros y viendo que en una tapa de una caja que se encontró en el tesoro de Tutankamón aparecían los cartuchos de Esmencarra junto a los cartuchos de alguien que se llama Neferneferuatón, se pensó
que estos cartuchos pertenecían a la misma persona porque además el prenomen es bastante parecido. Pero con el paso del tiempo y analizando otros registros, los egiptólogos se dieron cuenta de que no, Esmencarra y Neferneferuatón no son la misma persona, son dos personas totalmente diferentes. Si nos centramos ahora mismo en Esmencarra, luego hablaré de Neferneferuatón y su posible relación con Nefertiti, hablando concretamente de Esmencarra, ¿qué sabemos de él? ¿Y realmente gobernó después de que Akenatón muriera? ¿O podemos hablar de una corregencia entre Akenatón y Esmencarra a finales de su gobierno? Como siempre es complicado, pero tenemos un relieve que se encuentra en la tumba de Merire II, un cortesano de la época de Akenatón, que mandó a construir su tumba en Tel el Amarna. Concretamente la tumba es TA2, para los frikis que quieren saber datos de este tipo, pues el TA2 vendría a ser esta tumba que se encuentra, como digo, en la necrópolis de Tel el Amarna, que es la necrópolis de Ajetatón, que es esta ciudad que Akenatón creó desde cero. Aquí hay una necrópolis y aquí tiene su tumba. Y aquí, en esta tumba, encontramos un relieve de pues, un hombre, como veis aquí en pantalla, junto con su primera esposa real y el dios Atón. Si no leemos los cartuchos, perfectamente podríamos pensar que se trata de Akenatón y Nefertiti, porque es la típica representación. Pero al leer los cartuchos podemos ver que no, que se trata de Esmencarra y de su gran esposa real, Meritatón. Meritatón, que es una de las hijas de Akenatón y Nefertiti. Un egiptólogo que la verdad es que hace un trabajo, a mi parecer, hace un gran trabajo sobre esta historia, sobre esta época, que es Aidan Dodson, que a mí me encantan sus libros, por si quieres echarle un ojo. Se basa en la sucesión de la decoración dentro de esta tumba para poder hablar de cronologías. Y como este relieve que os estoy comentando de Esmencarra con Meritatón aparece justamente después de la representación del Durbar, él piensa que podría haberse dado poco después del Durbar. Y dirás, ¿pero qué es el Durbar? Pues el Durbar es una festividad a lo grande que se realizó durante el gobierno de Akenatón, concretamente en el año 12 de su reinado, y esta festividad consistía en que diferentes jefes y gobernantes políticos del extranjero vinieron hasta Egipto, concretamente hasta la nueva capital, Ajetatón, para rendirle homenaje al reinado de Akenatón con su gran esposa real, Nefertiti. Y aquí encontramos algo bastante interesante en el orden de los hechos, ¿no? Porque a partir de este momento, a partir de esta festividad, como decía antes, en el año 12, quédate con el dato, empieza a morir gente, sobre todo gente de la corte vinculada a la familia real. Esto lo sabemos por representaciones que aparecen en la tumba de Akenatón, de diferentes hijas de Akenatón que perecieron en este momento, por la desaparición de los registros de personajes de la familia real, como incluso la que podría ser la madre de Tutankamón, aunque no está demostrado 100%, pero sonará Quilla. Bueno, ahí tenemos esas opciones de personas que van muriendo. ¿Y por qué de repente tantas personas de la familia real empiezan a morir en este momento? Y la explicación la podemos encontrar en que justo en esta época, durante la etapa de Akenatón, todo el Mediterráneo, y esto lo sabemos gracias a registros también del extranjero, estaba sufriendo una pandemia de la época, una pestilencia. De hecho, puede que la ciudad de Aketatón o Ajetatón se construyera un poco como en medio de la nada, podríamos decir, como para huir de los síntomas de esta pestilencia que quizá estaba llegando a las zonas más pobladas del Egipto de la época. De ser así, esta festividad, con tantos personajes extranjeros que vienen a Ajetatón, podría haber traído también con ello la pestilencia, ¿no? Y diferentes personajes de la corte y de la familia real podrían haberse contagiado y de ahí empezar a morir en cantidades, ¿no? Esa es una interpretación que, bueno, nos habla de que el Durbar quizá no trajo muy buenas noticias para Egipto, pero de ser así, podría ser una buena explicación de por qué Esmencarra y Meritatón están representados justamente después de la representación del Durbar. De la festividad. Y podría ser porque quizás si la familia real empezó a contagiarse de esta pestilencia, Akenatón tomará una decisión radical, y esta decisión vendría a ser preparar a alguien que continuara con las reformas religiosas y políticas que él había implantado en Egipto. Claro, cuando uno crea un sistema desde cero, un sistema tan revolucionario, el problema es que depende de la cabeza que lo ha inventado todo. Es como muy dependiente, es muy frágil realmente el sistema. ¿Y cómo podía Akenatón asegurarse de que si él moría, todas las reformas continuarían y el culto a Atón continuaría y la ciudad de Ajetatón seguiría siendo la capital de Egipto? Pues preparando a alguien que lo sucediera. En este caso, según Aidan Dodson y otros egiptólogos que lo apoyan, podría tratarse de una corregencia
con Esmencarra, que como decía, no sabemos si es un hijo suyo, si es su hermano, pero está vinculado a él familiarmente. Pero Esmencarra también desaparece de los registros no muy poco después, por lo que Aidan Dodson considera que Esmencarra, quizá cuando todavía estaba de corregente formándose con Akenatón, habría muerto antes que el propio Akenatón. Quizá por esta misma pestilencia, no lo sabemos, no lo podemos saber, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si la que se cree que podría ser su momia es su momia, pero bueno, es una interpretación también válida teniendo en cuenta un poco la cronología, ¿no?, de los hechos, porque encontramos que aparece otro corregente. Esmencarra desaparece de las fuentes y aparece otro personaje que vendría a ser ese otro gobernante que os mencionaba antes, Nefer-Neferuatón, todavía más misterioso si cabe que el propio Esmencarra. Y es que Nefer-Neferuatón, a lo largo de los registros, a veces tiene terminaciones femeninas en las palabras, igual que ocurría con Hatshepsut. A veces están las palabras como su majestad y los títulos escritos en masculino y a veces en femenino, por lo que no cabría duda de que Nefer-Neferuatón no sería un hombre, sino que sería una mujer. De hecho, en algunas inscripciones Nefer-Neferuatón se nombra con el epíteto amada de Akenatón. 2 más 2 son 4. Nefer-Neferuatón es Nefertiti. Eso está claro. De hecho, hay una estatua de Nefertiti muy parecida al famoso busto, solo que la corona fue cambiada. La corona podría haber sido pues este tocado típico de Nefertiti y habría sido modificada por un tocado propio de un faraón que vendría a ser la corona azul. También tenemos una estelita que no tiene nombres escritos en los cartuchos, está sin terminar, que tenéis aquí en pantalla, y en esta estelita vemos a 2 personajes que están muy cercanos. Podría ser perfectamente Akenatón y Nefertiti, pero si os fijáis, ambos personajes tienen tocados propios de un soberano, de un faraón. En el caso de ella no tiene el tocado femenino, sino un tocado también podríamos decir masculino, por lo que parece ser que todo apunta a que Akenatón nombró corregente y soberano a su propia esposa, Nefertiti. ¿Por qué Akenatón, siendo la tradición que un varón gobernara Egipto, por qué Akenatón habría nombrado ahora a su esposa como corregente después de la muerte de Esmencarra? Y puede ser que sea porque el otro posible soberano varón todavía fuera súper pequeño, que vendría a ser Tutankamón, por lo que vendría a ser una buena opción preparar a la gran esposa real, nombrarla soberano, para que así cuando llegue el momento, pues Tutankamón ya de mayor, de adulto, pudiera gobernar bien formado y controlado, digamos, para que no se diera de nuevo la vuelta a la tradición, que fue lo que al final acabó ocurriendo. De hecho, Nefer-Neferuatón, que viene a ser Nefertiti, aparece incluso con una gran esposa real en las inscripciones, que vendría a ser Meritatón. Digamos que a nivel, no es que se casara con su hija como podemos pensar en una relación marital hoy en día, sino que a nivel de simbólico y nominal, todo soberano necesita una gran esposa real, ¿no?, para los antiguos egipcios, y una opción era que Nefer-Neferuatón tuviera una gran esposa real, y en este caso se eligió a su hija Meritatón. Bueno, si sabemos que Esmencarra, según toda esta interpretación, no sobrevivió a Akenatón, la pregunta ahora es: ¿y Nefertiti sobrevivió a Akenatón o también murió antes que Akenatón? Y la respuesta parece ser que Nefertiti sobrevivió a Akenatón. De nuevo, no sabemos por qué Akenatón murió, quizá muriera de la propia pestilencia, pero Nefertiti lo sobrevivió. Y esto lo sabemos gracias a un grafito que se encuentra en la necrópolis tebana, concretamente en la Tete 139, y es muy interesante porque habla del año 3 del reinado de Nefer-Neferuatón y no menciona ningún año perteneciente al reinado de Akenatón, por lo que podríamos entender que es el año 3 del reinado en solitario de Nefer-Neferuatón, es decir, de Nefertiti. Para entonces Akenatón ya habría muerto. Y esto te va a dejar con la boca abierta porque creo que no lo comenté en el vídeo anterior, y es que este grafito, que está escrito por un sacerdote, comprende una oración a Amón por parte del sacerdote Wap y escriba de las divinas ofrendas de Amón, Pawaj, de Amón. Es decir, que el que hizo el grafito era sacerdote de Amón. Esto significa que el culto de Amón ya se había restablecido a comienzos del reinado de Nefer-Neferuatón, por lo menos en solitario. No se había prohibido el culto a Atón, ojo, esto se daría posteriormente con Tutankamón, pero sí que se había de nuevo aceptado el culto a Amón, y parece ser que este sacerdote, Pawaj, trabajaba para el templo funerario de Nefer-Neferuatón. Parece ser que ya durante el reinado de Nefer-Neferuatón
de Nefertiti empezó a darse las bases para que luego Tutankamón continuara hacia la restauración de la tradición y ya aboliera del todo el culto a Atón. Esto no significa que Nefertiti fuera en contra de sus propios ideales, pero sí nos habla un poco de los grandes conflictos que tuvo que darse en la corte y de los que tenemos poca información, porque este tipo de cosas no quedan en los registros, ¿no? Por lo menos en los registros egipcios. ¿Qué pasó con Nefertiti? De nuevo, no tenemos respuestas claras, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si tenemos la momia de Nefertiti, pero tradicionalmente se ha pensado que la momia de Nefertiti vendría a ser la Young Lady, que se encontró en el cachet de la KV-35, junto con la que ha sido identificada como la momia de la reina Tilly, que vendría a ser la madre de Akenatón. Si la Young Lady finalmente sí es la momia de Nefertiti, que repito, no está demostrado de verdad, pero hay posibilidades, de ser así, fijaos en esta pobre momia que ha sufrido un ataque en su cara, en su rostro, ¿no? Este ataque, según los paleopatólogos, habría sido efectuado premortem, es decir, cuando todavía estaba viva. Esta momia es muy probable que muriera por este golpe que se le dio en el rostro con un objeto pesado. De ser así, si esta momia es la momia de Nefertiti, Nefertiti podría haber sido asesinada con un objeto pesado. ¿Qué os parece? Y esto ya da pie a una novela de Galder, de mi amigo Galder Izarzugaza, una novela histórica, porque de ser así, pues Nefertiti habría sido asesinada, quién sabe si por un miembro de la corte, y luego ya cuando Tutankamón accede al reinado, al gobierno, muy jovencito, con apenas 8 o 9 años, habría tenido que efectuar el regreso a las antiguas tradiciones ya definitivamente persiguiendo la memoria de su padre, en lo que podemos ver perfectamente en la estela de la restauración. Sí es cierto que, bueno, lo que sí sabemos es que Nefertiti gobernó Egipto como faraón durante poco tiempo como tal, pero gobernó Egipto como faraón. Fue una mujer excepcional con una gran relevancia desde que ya era gran esposa real. La vemos efectuando actividades propias de los soberanos ya cuando todavía era reina, como por ejemplo dirigir un carro de guerra. Son representaciones que no son habituales para una gran esposa real, pero de nuevo seguimos teniendo muchas preguntas en el periodo Amarna con muy pocas respuestas. Déjame decirte que en mi academia online, academiadeegiptología.com, a la que podéis acceder con una mensualidad o con una anualidad para acceder a todos los cursos de Egipto que hay ahí, que hay mogollón, pues también vamos a subir muy pronto una masterclass sobre todo este periodo para profundizar un poco más en toda esta información y bueno, mi objetivo es que dentro de unos meses también tendréis por allí un curso solo sobre Akenatón. Pero bueno, hasta entonces tenéis un mogollón de cursos ahí sobre Hatshepsut, diferentes etapas de la historia de Egipto, sobre magia en el Antiguo Egipto, sobre religión, sobre textos funerarios. Podéis aprender a leer jeroglíficos egipcios para nivel inicial, para nivel avanzado, para los frikis que quieran aprender incluso las formas verbales. Y bueno, ahí lo tenéis, academiadeegiptología.com. Y después de soltaros esta publicidad, pues os mando un abrazo a todos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos el mes que viene. Irek Herunefer. Ang Uja Senep.